Muy buen día, señores aprendices. El día de hoy, dándole continuidad al tema de direccionamiento estratégico, voy a permitirme dar la explicación de la siguiente matriz que se denomina matriz de evaluación de factores externos. ¿Sí? A diferencia de nuestra matriz que vimos en la clase pasada, digamos que el contraste es que acá vamos a evaluar otro tipo de variables completamente diferentes a lo que son las variables que internamente la empresa puede manejar. ¿Qué es la matriz de evaluación de factores externos? Esta herramienta permite medir y evaluar a la organización respecto al medio ambiente con factores menos manejables, pues son externos y no dependen de nosotros como organización. Allí aparecen entonces las oportunidades y las amenazas. Entonces, mire, en esta breve introducción podemos analizar que dentro de las empresas no solamente hay unas variables que yo puedo manejar dentro de mi empresa durante ese proceso, ¿cierto? Ese proceso administrativo, el cual comienza con la planeación, la organización, la dirección y el control. Todo lo que está inmerso a este proceso administrativo como tal, en algún momento yo lo puedo manejar cuando yo lo necesite, lo puedo reestructurar o lo puedo reevaluar en el momento que yo necesite replantear mi estrategia de negocio. Mientras que por el contrario, hay unos factores externos al ambiente empresarial que me va a ser mucho más difícil, si no, o por no decir que imposible, manejarlos. Un ejemplo muy sencillo o muy básico que tiene que ver en la actualidad es la pandemia, ¿cierto? Si usted entra a analizar esta pandemia desde la parte externa o desde el ambiente externo de su empresa, fácilmente para las empresas se puede o se convirtió en una oportunidad o en una amenaza. ¿Por qué? Porque es que dentro de esta pandemia se han movido muchísimas variables que las voy a mencionar en este momento o a continuación, las cuales permitieron que para algunas empresas se reestructuren en su componente interno y de esta manera lo hayan visto como una oportunidad de negocio. Es el caso de la tecnología, por ponerles un ejemplo sencillo. La tecnología para las empresas o para las pequeñas empresas que pudieron utilizarlas en su momento, pues se convirtió en una oportunidad de promoción, en una oportunidad de hacer llegar el producto hasta su casa. Es decir, la tecnología, la empresa que no supo aprovechar este componente tecnológico que nos deja la pandemia, pues finalmente, o podríamos decir que hoy en día está muerta. Es una empresa que no fue competitiva y que no logró adaptarse a esa gran oportunidad que nos deja este año y medio de pandemia. Entonces nos dice que asimismo dicha matriz permite resumir y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. Entonces, mire, a cada uno de estos ítems o de estas variables o de estos criterios se les va a dar un puntaje o una ponderación de acuerdo a su importancia. Y para eso se va a construir la matriz de evaluación de factores externos. En este punto vale decir que se puede complementar con el uso de un instrumento de recolección de información aplicable a los clientes externos y a los demás grupos de interés no inmersos en la organización. Es claro en este punto que aparecerán variables de índole macroeconómicas del Estado, la competencia, del medio ambiente empresarial, del clima y la parte social. ¿Sí? Entonces recuerden que también tenemos instrumentos de recolección de información que en la matriz anterior se aplicaban a los clientes internos. Ahora, por el contrario, podríamos aplicarlo a los clientes externos, inclusive a nuestra competencia. El procedimiento para desarrollar la matriz MEFE es muy sencillo. Para comprender claramente el procedimiento de esta matriz, se hace necesario identificarlo a partir de 5 pasos. Primer paso,
identificar los factores claves críticos del control externo al organismo. Segundo, ponderar cada factor clave crítico entre 0 puntos hasta 1 punto. Tercero, clasificar como oportunidad o amenaza cada uno de los factores entre 1 a 4. Cuarto, hallar el clasificado ponderado para cada factor. Y quinto, obtener el total ponderado para la organización, el cual o su resultado deberá estar entre 1 y 4 puntos. Para el ejercicio de hoy vamos a elaborar la matriz MEFE, siempre lo hago con un ejemplo, el día de hoy vamos a hacerlo para el hipermercado El Familiar y vamos a través de este ejemplo práctico a resumir los 5 puntos descritos en el anterior gráfico. Primero, se hace una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito identificados en el proceso de auditoría externa. Ya previamente yo les había dado un listado de aquellos factores críticos que les pueden servir y pueden ustedes, para hacerlo un poco más sencillo, analizar cada uno de ellos y tomarlos de acuerdo a su proyecto. Algunos autores sugieren que el número podría estar entre 10 y 20 factores, incluyendo tanto oportunidades como amenazas que afectan a la empresa y su industria. Esto no es una camisa de fuerza, es decir, usted no necesariamente debe de pronto elegir 20, 30, 40 factores. No, es decir, eso está a la libertad de ustedes, pero creería yo que sí tiene que ser como con un análisis muy profundo, no colocar de pronto algún factor, por ejemplo, si su empresa es totalmente tecnológica, pues es posible que la parte tal vez medioambiental no vaya a incidir, por ejemplo, las vías terrestres, porque usted no va a tener que hacer ningún transporte vía terrestre, ¿sí? Digamos, su empresa no es de logística como tal. Entonces, es, digamos, hacer el análisis y ver la pertinencia de cada uno de ellos en su proyecto. Pero sería importante que mínimo elija 10, sin tampoco pues digamos es obligatorio tener 5 y 5 oportunidades y 5 amenazas, no, usted del listado con su equipo interdisciplinario, su equipo de trabajo, empieza a elegir, a validar cada uno de ellos y finalmente usted va a tener un listado y posteriormente a eso ya determina si es una oportunidad o una amenaza. Bueno, entonces aquí vemos en pantalla, podemos ver que acá ya se han elegido previamente unos criterios como factores externos, por ejemplo está acá la inflación, demanda de productos de canasta familiar, incremento salarial y poder adquisitivo, tratados de libre comercio, elecciones presidenciales, precio del dólar, oferta de productos, posicionamiento geográfico regional, vías de acceso, leyes de industria y comercio, reformas tributarias, situación de orden público y la competencia. Entonces aquí lo primero que hemos hecho es únicamente elegir cuáles serán esos factores. Segundo, asignar un peso relativo a cada factor. Estará entre 0 puntos, que no es importante, a 1 punto muy importante. El peso indica la importancia relativa que tienen estos factores para alcanzar el éxito. Recuerde que la suma de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 1. Entonces vamos a ver acá en nuestra tablita número 12, ya los factores externos con la ponderación. Y si usted los suma al final en el total del resultado ponderado, no debe superar 1 punto. Entonces usted que empieza a hacer acá con su equipo de trabajo, de acuerdo aquí a este peso relativo, usted le debe colocar 0 a lo que no es tan importante y 1 a lo que sí es importante, o sea, acerque a 1. Por ejemplo, en este caso, ahí está inflación 0,03, demanda de productos de la canasta familiar 0,08, entonces cada uno, mire, tiene una mayor o una menor importancia con respecto a ese ponderado. Tercero, asigne una calificación
de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes para el éxito, con el objetivo de indicar si las estrategias presentes en la empresa están respondiendo con eficacia al factor, haciendo una clasificación de 1 a 4 para indicar si dicha variable representa 1, aquí está, por favor, amenaza importante, 2, amenaza menor, 3, oportunidad menor, 4, oportunidad importante. Entonces, por favor, mire, aquí en la diapositiva número 10, también quiero que tengan en cuenta esto, es decir, este ponderado tiene que estar relacionado directamente con esta ponderación principal. ¿Sí? Entonces usted ya va a determinar aquí en la clasificación si la inflación, si usted le está dando un ponderado de 0,03, usted en la clasificación ya va a determinar si usted le va a dar un punto, si considera que es una amenaza importante, 2 si es una amenaza menor, 3 una oportunidad menor o 4 una oportunidad importante. Entonces, inflación, ¿qué será para este ejemplo? En este caso, el punto número 3, si de pronto usted se le olvidó y quiere recordar, para este caso será una oportunidad menor. Y así sucesivamente con todo el ejercicio. Por ejemplo, oportunidades en este caso importantes que se les ha dado el 4 serán los tratados de libre comercio que se podrán aprovechar, pues porque son acuerdos comerciales con otros países, elecciones presidenciales, ellos lo tienen pues como una oportunidad importante, tocaría entrar un poco a indagar ahí. Si de pronto a veces sí, a veces pues no sé, puede ser una oportunidad como puede ser una amenaza, ¿no? Por poner un ejemplo, en la parte de contratación hay muchas restricciones, bueno, en fin, las elecciones presidenciales tienen digamos, unos tiempos donde se dan unas características en todo sentido, en la parte social, en la parte de seguridad, bueno, muchísimas cosas. Entonces, digamos que este es un criterio que me parece que se debería analizar un poco más puntualmente. Reformas tributarias. Es posible que dentro de ese paquete tributario para esta empresa, pues de pronto resulten algunos alivios tributarios que sean importantes para ellos, y la situación de orden público, pues digamos que yo creo que este es un ejercicio académico, porque realmente yo creería que la situación de orden público para todo el país o aquí en Colombia pues sería una amenaza importante, yo le daría un punto. Bueno, como esos ejercicios son académicos, creería yo que les da pues esa clasificación o esta puntuación únicamente para dar un poco, mostrar un poco qué puntaje se le puede dar específicamente. Multiplique el peso de cada factor por su calificación para obtener una calificación ponderada. Entonces simplemente se va a multiplicar la ponderación por la clasificación y vamos a obtener un resultado ponderado. Esto lo podemos hacer en un Excel básico y de ahí ya simplemente podríamos copiar y pegar en la fórmula y sumamos al final, y ese es el resultado que vamos a obtener y el resultado que nosotros vamos a interpretar. Punto número 5, sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para determinar el total ponderado de la organización y analice los resultados de la matriz. Aquí señalo también en negrita, por favor, independientemente de la cantidad de oportunidades de amenazas clave incluidas en esta matriz, el total ponderado más alto que puede obtener la organización es 4, ya lo habíamos dicho en el primer gráfico, y el total ponderado más bajo posible es 1. El valor en promedio ponderado es de 2.5, es decir, no se puede exceder de esos puntajes. Vamos a hacer, bueno, la interpretación. Tenga en cuenta antes de iniciar este análisis que si se obtiene un promedio ponderado de 4,
indica que la organización está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y a las amenazas existentes en su industria. Yo pensaría que esta es una, acercarse al 4, al ponderado ya final de 4, sería una gran empresa que está muy bien organizada y creo que sería como una situación ideal, ¿cierto?, que podrían tener las empresas, pero yo diría que en la realidad difícilmente se da acercarse a tener un promedio o un ponderado tan alto a 4, pues recordemos que esas variables externas son de difícil manejo, ¿cierto? Entonces, bueno, digamos que sería como una situación ideal. Lo que quiere decir que las estrategias de la empresa están aprovechándose con eficacia las oportunidades existentes y minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas externas. Por su parte, si se obtiene un promedio ponderado de 1, indica que las estrategias de la empresa no están capitalizándose muy bien esta oportunidad, como lo señala la calificación. Para el resultado de este ejemplo dice que nos arroja un puntaje de 272, es el puntaje final. Indica que el hipermercado no se encuentra amenazado en alto grado, aunque existen oportunidades de mejora, pues evidentemente son más las oportunidades que se deben aprovechar, sin dejar de lado que las amenazas hay que aminorarlas por medio de los puntos internos de la entidad. Se encuentra en el desarrollo de la matriz que la competencia es una amenaza importante y no hay que descuidarla, pues podría inequivocadamente arrebatarnos un lugar en el mercado. Por otro lado, el precio del dólar afecta ostensiblemente a la empresa, pues gran parte de los artículos y electrodomésticos son importados. Y esto hoy son más caros para la compra en pesos colombianos que se hacen las respectivas importaciones. Entonces mire que el análisis debe hacerlo usted de esa manera integral y profunda. Aparece igualmente como debilidad complementaria el poder adquisitivo de los clientes, el bajo incremento salarial del año, el cual no alcanza a cubrir el incremento real del nivel de vida y por obvias razones disminuye el poder de compra de los mismos. En lo concerniente a las oportunidades que ofrece el medio, se destaca claramente que el Tratado de Libre Comercio permitirá a la organización expandirse y ampliar su gama de productos, dándole variedad a los clientes. Pues con el tratado se hace más fácil ingresar al país productos nuevos e innovadores para el medio. En esta misma tónica existen dos factores más que son muy valiosos para favorecer el hipermercado. El primero de ellos es la reforma tributaria, que según el anteproyecto desgravará a empresas que den posibilidades a discapacitados y reinsertados, aspecto en el cual la empresa es pionera a nivel nacional. Asimismo, un segundo elemento lo constituyen las elecciones de dignatarios regionales, pues es claro que los más opcionados han declarado públicamente establecer una política de apoyo a las empresas que en la región generen empleo apoyándoles temas de planeación, infraestructura y desarrollo. Como decía, la interpretación pues se basa en un ejercicio académico. Por último, y como gran conclusión, queda claro que la entidad debe aprovechar estas oportunidades valiosas que le da el mercado, pues aunque no está amenazada, posee una gran competencia que en cualquier momento le puede arrebatar su sitial en el mercado. Actividad para el día de hoy. Señores aprendices, realizar la matriz MEF de su proyecto con base en estos factores, ¿sí?, previamente que han sido identificados, y vamos a entregar, como siempre, dos productos. El primero, la matriz en Excel, en formato Excel, así como las he mostrado que las hemos venido manejando, son muy sencillas de hacer en un Excel básico. Usted las puede formular, ¿listo? Con cálculos muy sencillos de multiplicar entre sus celdas y finalmente hacer una sumatoria. Y segundo, va a ser un análisis integral en Word, así como lo acabamos de leer acá para el ejercicio académico en la empresa que estamos trabajando. Les agradezco muchísimo, señores aprendices,
por su atención y nos veremos en nuestra siguiente sesión de formación.